Hola, ¿qué tal? Yo soy Alixa Maya, estudiante de la carrera de Artes Digitales en la Universidad de Guanajuato. El tema a tratar aquí es el diálogo o el conflicto del artista y los algoritmos generativos en el proceso creativo, es decir, cómo el artista co-crea con las inteligencias artificiales. ¿Cómo es la llegada del contenido generado por la IA y la IA? En la actualidad se vive una incertidumbre causada por la llegada de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ya que esta es provocada por la dinámica de cambio, es decir, no se sabe aún cómo enfrentar sus implicaciones y los riesgos al realizar una mala implementación del uso de la IA, aunque bien hemos visto cuáles son los riesgos y se ha tratado de manejar bajo un riesgo, pues aún se sigue viendo esa incertidumbre de qué va a pasar, cómo va a innovar esta inteligencia o cómo nos va a retrasar. Los algoritmos generativos versus el proceso creativo. En la Universidad de Guanajuato, en su campus Irapuato Salamanca, presentan la licenciatura de Artes Digitales, la cual es excepcional para la modernidad que se presenta hoy en día, por lo que sus estudiantes trabajan con un proceso creativo y este proceso creativo se va a un flujo de trabajo. Para entender qué es el proceso creativo en el arte, pues hay que explicarlo. Este es un fenómeno dinámico que combina imaginación, sensibilidad y técnica para dar una obra artística, es decir, donde el artista transforma ideas, emociones o estímulos externos en una expresión tangible, por lo que al existir una inteligencia artificial generativa, interrumpe el proceso creativo del artista, interfiriendo en su aprendizaje y desarrollo en el arte, hace una pausa en su desarrollo como artista. El objetivo de este tema a tratar es analizar la relación entre el artista y los algoritmos generativos dentro del proceso creativo, evaluando si esta interacción se configura como un diálogo, un conflicto o una forma de co-creación híbrida, es decir, si el artista solo utiliza esta inteligencia artificial, como de forma generativa o como una herramienta. Pasemos al arte, tecnología y creatividad. ¿Qué es la creatividad en el arte digital? La creatividad digital se refiere al proceso de generar y expresar ideas originales utilizando herramientas y tecnologías digitales. Implica la aplicación de la imaginación, el ingenio humano a través de medios digitales, es decir, cómo el artista tiene una idea, la implementa, la crea y en base a herramientas digitales logra su objetivo. La autoría, originalidad en la era digital. Históricamente, la autoridad ha sido clara. La obra es del autor, sea de manera tradicional o con herramientas digitales. La duda llega con la inteligencia artificial generativa, ya que cada obra tiene como clave la intervención creativa directa del ser humano en cada obra, es decir, esa esencia humana, esa originalidad humana, y no la falta de esencia que carece dicha inteligencia artificial. Aunque en México ya se ha dicho que la autoría con la inteligencia artificial no es válida, sigue siendo una duda que existe. ¿Existe esta autoría en base a la inteligencia artificial? ¿Puedo cobrar en base a la inteligencia artificial si presento un trabajo realizada por la inteligencia artificial? ¿O tengo que intervenir yo? Pasemos a un ejemplo. Tenemos una imagen generada por Copilot. Al lado tenemos una imagen realizada por mí, es decir, por un artista digital. Aunque se ven ligeros cambios, no es lo mismo, ya que, pues, Copilot no fue la primera imagen que me dio, sin duda, o sea, de verdad fueron trabajos, días de que yo le hacía correcciones, le mandaba mi imagen base y aún así sigue sin haber un resultado, pues, de buen resultado, ¿no? Podemos notarlo en cómo los sprites que yo tengo siguen una continuidad, cómo se ve que está corriendo, brinca y vuelve a bajar. Y en el Copilot siempre lo mismo, o sea, siempre está en la misma pose. Lo único que se puede ver en el cambio es en el cabello, pero de ahí en más siempre sigue en la misma pose. Pasemos a los algoritmos generativos y las redes neuronales, perdón. El funcionamiento general de las redes neuronales. En pocas palabras, las redes neuronales con la inteligencia artificial y generativa es cuando aprenden por sí mismas, es decir, reconocen patrones y llegan a un punto en que pueden generar nuevas ideas, lo que es una tecnología inspirada en el cerebro humano. Las palabras claves para entender las redes neuronales son modelos computacionales,
imitación del procesamiento del cerebro humano, aprendizaje mediante patrones y datos, neuronas artificiales conectadas entre sí. Su capacidad de aprendizaje proviene de un mecanismo llamado retropropagación, que ajusta las conexiones para transformar datos de entrada en respuestas útiles. En pocas palabras, es como nosotros los humanos aprendemos a escribir, a leer. Repetimos, repetimos, repetimos hasta que nosotros vemos un patrón, vemos datos y automáticamente vamos aprendiendo. Así es esta retropropagación de las inteligencias artificiales, que son sus redes neuronales, que tienen neuronas artificiales. ¿Por qué la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa son importantes en la producción audiovisual? La inteligencia artificial y generativa en la producción audiovisual ha pasado a ser una herramienta o realidad cotidiana si es usada adecuadamente, es decir, si es controlada, más no solo generativa. Se tienen beneficios como la creatividad ilimitada, reducción de costos, calidad inteligente, eficiencia, pero ¿cuáles son las tipologías que nos dan? ¿Cómo nosotros podemos utilizar como herramienta estas inteligencias artificiales y no solo como generativa, como mencioné? Algunas de las tipologías de esta IA en la producción audiovisual es la IA, que es nuestro tema principal de controversia, ya que se utiliza para la creación de imágenes o videos desde cero en base a una muestra, es decir, generación de imágenes, videos consecutivamente. Después también tenemos la edición. En la edición hay una automatización de cortes y secuencias. Hoy en día, paqueterías como por ejemplo Adobe y DaVinci ya utilizan la inteligencia artificial en sus programas para sugerirle al artista qué estructuras de edición en base al ritmo de la escena, el color, los frames, la velocidad, qué puede quedar mejor, qué puede reproducir si tú en un fondo no quieres el que tú grabaste, puedes decirle a la inteligencia artificial, quita el fondo y agrega un parque, algo por el estilo, ¿no? También tenemos la inteligencia artificial asistida, que es una herramienta que permite interferir en el proceso creativo, ya que, como mencioné, sugiere una composición, paleta de colores, cortes, ángulos, poses, variación del diseño, etcétera. Aquí esta inteligencia la podemos ver en diferentes ámbitos, la podemos ver en video, la podemos ver en foto, en ilustración. Es, pues ahora sí que una herramienta del artista digital. La IA de análisis virtual, pues esta sirve para la detección de lo que se pide, es decir, clasifica las imágenes, detecta emociones, objetos, rostros, te da una interpretación artística, pero hay que estar conscientes que es en base a patrones y datos que existen en las redes neuronales que tiene pues esta inteligencia artificial. Si nosotros estamos haciendo, no sé, un curso experimental, hay que tener en cuenta que la inteligencia va a basarse en otros cursos experimentales y quizás no sea tan innovador porque es general, es en base a datos que ella ya tiene. La estética de lo generativo. La estética generativa se refiere a la creación artística mediante algoritmos y sistemas automatizados que siguen reglas específicas para producir formas, colores y estructuras. Permite al artista definir parámetros y dejar que la máquina explore posibilidades creativas que serán imposibles de lograr manualmente. Este enfoque no solo transforma el proceso de creación, sino también redefine la relación entre el artista y la obra, cómo ya no hay un enfoque humano, cómo ya no hay una modificación humana, una esencia, una creatividad. Como mencioné, la inteligencia artificial, si nosotros la queremos usar como herramienta, hay que estar conscientes que nuestro proceso creativo, en lugar de ir lineal, va a ser cortado. Si nosotros vamos en este proceso, llega la inteligencia artificial y nos detiene en nuestro aprendizaje. Podemos verlo en que el arte generativo, pues no es un fenómeno nuevo, sino es una evolución natural del arte digital. Las raíces se remontan a los años 60, cuando el artista como Fred Nike y Vera Molnar comenzaron a experimentar con algoritmos y ordenadores para crear obras que no eran posibles con métodos tradicionales. Estos pioneros usaban lenguajes de programación como Fortran para definir patrones y estructuras, marcando el comienzo de una nueva forma de expresión artística. Y es aquí donde hay que hacer la distinción de qué es el arte generativo y qué es el arte digital. Cómo no es lo mismo que una inteligencia artificial haga el arte digital.
La inteligencia artificial no puede ser clasificada como artista digital, es un arte generativo. ¿Pero qué es el arte generativo? Bueno, el arte generativo implica un proceso en el que el algoritmo tiene un papel activo en la producción, es decir, el artista define las reglas, pero la máquina ejecuta la creación, perdón. El artista te puede decir, quiero una flor amarilla en el programa Krita, pásamelo como archivo de programa Krita. Y la máquina, pues la inteligencia artificial en este caso, te va a hacer tu flor amarilla y te va a dar el archivo para Krita. Pero, ¿y el arte digital? El artista digital. Este se refiere a cualquier obra creada mediante herramientas digitales, es decir, el artista ejecuta la creación mediante dichas herramientas. El mismo ejemplo de la flor amarilla. Yo como artista digital, en lugar de pedirle a la inteligencia artificial que me haga una flor amarilla, yo realizo esta flor amarilla en el programa Krita. El proceso creativo en la co-creación humano-máquina. ¿Cómo existe esta co-creación? ¿Cómo están en el mismo ambiente, en la misma competencia y cómo podemos, pues, vivir mutuamente, ¿no? Yo como estudiante de la carrera de artes digitales debo tener en cuenta cómo convivo con esta inteligencia generativa y si la veo como enemiga o como herramienta. ¿Cómo puedo hacer que coexistamos en el mismo ambiente? Para esto es importante saber cuál es mi flujo de trabajo y cuál es el de la inteligencia artificial. Es lo que vengo mencionando, cómo va a afectar mi proceso creativo que va a ser influenciado en mi flujo de trabajo. Les voy a presentar mi caso, ¿no? Mi flujo de trabajo, al principio, me dan mi tema a realizar, ¿no? Mi proceso creativo nace tras el planteamiento de una idea. Después de esta idea, hago una lluvia de ideas y empiezo a decir, si yo quiero un círculo, ¿cómo voy a hacer un círculo? ¿De qué color voy a hacer ese círculo? ¿Qué elementos va a ser? ¿Va a ser un círculo completo? ¿Va a ser un círculo a la mitad? ¿En cuatro partes? ¿Cómo voy a elaborar esta idea, no? Después va a ser el enfoque de la idea. Ya tengo mi lluvia de ideas, ya sé qué quiero hacer, ahora ya busqué referencias, tengo que concretar y tengo que empezar a ir a eliminar cosas que no quiero, que van a saturar mi obra, para solo enfocarme en el objetivo de mi idea principal. Al ya tener esto, empiezo a realizar bocetos, que si mi círculo ya no me gusta a la mitad, bueno, ahora lo hago a cuatros. Entonces, ahí es como prueba y error, estar viendo qué quiero para lograr este objetivo principal. Y pues aquí igual empiezo a descartar ideas que yo ya tenía, digo, esto me sirve, no me sirve. Y lo que me va a dar como mi resultado final. Y ahora, ¿cuál es el flujo de trabajo de esta IA? La IA se basa en análisis de datos. La IA está compuesta por algoritmos previamente analizados, por lo que permite reconocer patrones y datos. Es lo que vengo hablando. La inteligencia artificial ya tiene neuronas artificiales que ya tuvo un conocimiento previamente, ya tiene un patrón. Yo me puedo encontrar aquí en México o en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte del mundo, y puedo decirle, dame una flor amarilla. Y otra persona que esté del lado contrario del mundo puede decirle, dame otra flor amarilla. Y es por eso que existe un patrón. Existen datos iguales y la inteligencia artificial los junta y te da pues esta imagen generativa. Después te genera la idea a partir, pues, de los dichos datos y los patrones reconocidos por esa inteligencia, es lo que te da la imagen generativa. Y puede que yo le haya dicho: "Pero dame una flor sin un pétalo", y me lo dio con los pétalos completos. Entonces, yo tengo que estar retroalimentando a esta inteligencia artificial, estarle haciendo correcciones y estar hablando con ella, entrenándola para que por fin me dé esta idea que yo quiero realizar. Veamos el caso de estudio. Ya les presenté una imagen y vamos a ver un poco más. Como parte de esta investigación, yo estoy entrenando a 3 inteligencias artificiales generativas, las cuales es Copilot, ChatGPT y Gemini. A las 3 les mencioné lo mismo, les presenté la misma imagen de referencia base que yo realicé y, como se puede ver en la presentación, son los resultados. Al principio tenemos mi imagen de referencia que yo realicé
Después tenemos a Copilot, ChatGPT y Gemini. Se pueden notar las distinciones de cada inteligencia artificial y cómo cada una, dependiendo de sus datos almacenados, es decir, sus redes neuronales, me da una generación distinta, pero todo esto es en base a un entrenamiento, porque no me lo dieron a la primera, es como estoy mencionando. Hay que hacer correcciones, hay que estarle diciendo, yo no quiero que mi fondo sea blanco. Yo a todas las inteligencias artificiales les decía que me lo pasaran en un archivo PNG. Sin embargo, ninguna lo hizo, todos me lo dieron con fondo blanco. Ahí yo como artista tendría que utilizar una herramienta, ya sea por ejemplo Photoshop, para quitar ese fondo blanco y solo quedarme con los sprites correspondientes. Pero eh, como pueden ver, Copilot solo me daba un sprite y no de la manera que yo le pedía. Yo a todas las inteligencias les pedía que me dieran los sprites de forma este, frontal, o sea, mi cara frontal, pero que mi personaje estuviera de perfil, porque es la manera en que yo estoy trabajando en Unity. Mi cámara está frontal, pero mi personaje está a perfil. Y aquí me lo estaba dando a 3/4, cosa que yo no necesitaba. El mismo caso con ChatGPT, me lo está dando a 3/4, me está dando un fondo que yo no estoy necesitando, porque yo ya tengo fondos, los cuales también estoy trabajando con esta inteligencia artificial y estoy entrenando para que me dé una similitud y hacer una comparación. Es aquí donde viene, pues, este diálogo y este conflicto que existe con estas inteligencias artificiales y el artista digital. La inteligencia artificial y la IA como herramienta. Como se vio durante el trabajo de la investigación, las inteligencias artificiales generan mediante redes neuronales teniendo su propio flujo de trabajo, lo que permite una transformación en el arte contemporáneo, lo que trae como duda qué pasa con la autoría. ¿La creatividad del artista se estanca o sigue progresando? La autenticidad del arte por el ser humano, ya que la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y realizar tareas repetitivas de manera eficiente, optimiza, pero también desplaza a los artistas que trabajan en estos procesos repetitivos, como les llaman, los cuales existen artistas que se dedican a eso. La expansión de posibilidades creativas. Un caso muy sonado fue la generación de fotos con el estilo de estudio Ghibli, lo que deja pensando en cómo la inteligencia artificial se expandió en el mercado. Al principio, que se empezó a hacer de moda, te daba imágenes ilimitadas. Tú le podías mandar 10, 15, 20 fotos y la inteligencia artificial te las generaba. Empieza esta expansión y la inteligencia artificial te empieza a detener y te empieza a decir, claro, te doy más imágenes, pero puedes cambiarte a este plan Plus. Al cambiarte tú al plan Plus, tienes que pagar y ahora sí yo te genero las imágenes que tú quieras. Claro que existen inteligencias artificiales como Gemini que te da imágenes ilimitadas, pero aún así tiene como un impedimento ahí. Es por eso, aquí viene la duda. ¿Y qué pasa con el estudio Ghibli? O sea, ¿cuál es la autoría del estudio Ghibli? ¿Qué pasa con los artistas que tenían inspiración dicho estudio y además se dedicaban a esta actividad de desarrollo? Esto nos deja pensando el cómo cualquier persona que no fue o que no es un estudiante de una carrera de artes puede utilizar una inteligencia artificial y esta, al ser más óptima, desplaza al artista, en este caso un artista digital. Nosotros veíamos que cualquier persona podía poner y decir, dame esta foto en el estudio Ghibli, pero ¿y los artistas que trabajan en el estudio Ghibli? ¿Qué pasa con su creatividad? O sea, ¿dónde queda ese desarrollo? Ahora ya no puede ser llamado arte porque ya una inteligencia artificial lo está haciendo. Ya no hay una interacción, una esencia humana, ya todo es por una máquina y lo podemos ver en cualquier imagen. Un caso también que yo he notado mucho son los diseños. Antes los diseños eran eficaces, tenían su esencia, tenían su identidad. Ahora todos los diseños son iguales, se ven generales, o sea, de verdad es el desplazamiento de estos artistas que ya no se busca un artista, un diseñador, ya es todo en base a inteligencia artificial, pero nunca se le da esa identidad a la marca, nunca hay una esencia, porque todo es general, todo es igual, todo se basa en
en la inteligencia artificial y no en base a la identidad de nuestro negocio. Veámoslo también con la recepción del público y la percepción de la obra. Un caso que ahorita se está volviendo muy famoso es la demanda de la creación de los animes. Como sabemos, los animes es una elaboración de años y en la industria no tiene una buena condición ni prestaciones para el artista por su gran demanda que es. Pero pues tras la llegada de esta inteligencia artificial generativa, en cuestión de minutos u horas, se puede crear una historia en TikTok sin la necesidad de esperar años. Sin embargo, pues no hay una esencia humana, no hay una continuidad. Es general en cuanto al diseño y aunque fue creada por una persona que tuvo la idea, carece de creatividad al contar la continuidad de la historia. Es lo que mencionaba anteriormente, arte generativo y no es un artista digital. Sí, o sea, la persona dijo, yo quiero que mi historia sea una persona que tiene que enfrentar un dragón, pero no en las imágenes de la elaboración de este anime, podemos llamar, no hay una continuidad. Todavía podemos ver cómo la inteligencia artificial les cuesta seguir un patrón, aunque se base en patrones y datos. En una escena te puede dar al hombre con el pelo café y en otra escena te la puede dar con el cabello azul. ¿Por qué? Porque no hay una esencia humana, no hay una interacción humana, no hay un razonamiento humano. Es al contrario, con un estudio de anime siempre hay una continuidad, siempre los detalles están muy bien pensados porque da una esencia humana. Es así cuando vienen las nuevas formas de colaboración humano e IA. La pregunta aquí es, ¿puede el artista colaborar con la IA? ¿De que se puede? Se puede, sí, pero se tiene que estar consciente en cómo se va a utilizar, en qué enfoque le va a dar la inteligencia artificial, si solo va a ser generativa o va a funcionar como herramienta. Al ser generativa, el artista dirá, no sé, en mi caso de estudio, dame 5 sprites de mi persona corriendo, mostrándome una selfie, o sea, a la inteligencia le muestro una selfie o una foto de mi persona, y la inteligencia lo hará, pero no tendrá autoridad y tendrá carencia de creatividad. Cualquier persona que vea esta imagen podrá hacer uso de, pues ahora sí que de mi trabajo, aunque yo haya entrenado a la inteligencia artificial, no hay una autoría, no hay algo que en lo que yo pueda decir, yo lo hice, porque realmente yo no lo hice, lo hizo la inteligencia artificial. Que sí, yo le presenté mi foto, yo le dije cómo lo quería, pero yo no lo realicé. Es aquí donde tenemos que tener cuidado. El resultado del caso de estudio de mi videojuego en 2D es que hay que darle un enfoque a Gemini. Gemini fue la inteligencia artificial el que fue más acertada en cuanto a darme los sprites. Yo lo que pude notar fue ligeros cambios de proporciones, trazos más limpios, más definidos, hay un contorno con negro, pero ¿dónde queda mi estilo? En un futuro, ¿cómo podré comparar mi proceso como artista si solo utilizo una inteligencia artificial generativa y no manejo un proceso creativo ni un flujo de trabajo? ¿Dónde queda mi esencia? ¿Cómo trabajo la creatividad si sé que tengo a mi alcance una herramienta que optimiza mi trabajo? Esos trabajos laboriosos, repetitivos, son los que al artista le ayudan para seguir mejorando. Que si yo sé que la inteligencia artificial me puede quitar el fondo en cuestión de segundos o minutos, pero ¿y si la inteligencia artificial se llega a acabar? ¿Dónde quedó mi aprendizaje? ¿Dónde quedó mi proceso? ¿Cómo yo voy a poder hacerlo en un futuro si ya no llegara a existir la inteligencia artificial? ¿Dónde quedó mi proceso creativo? Ya lo que vengo diciendo varias veces, mi proceso creativo se corta, mi flujo de trabajo ya no es el mismo, ya implemento 2 flujos de trabajo, uno que yo puedo controlar y uno que a medida que puedo controlar con ciertas correcciones. Entonces, fue un buen proceso. Aunque ya ha sido analizada en la muestra anterior, he de decir que al momento de realizar dichos sprites en los que son por medio de inteligencia artificial generativa, se ven rígidos. Sí se ven brincando, el cual es el objetivo, pero en comparación con la ilustración mía de los sprites, se ve una creatividad y esencia, ya que, por ejemplo, en las playeras se ve como un movimiento, un flujo en la cara, como
se asombra al brincar y al momento de caer, pues tiene una autoría, una esencia. Claro que fue pues más óptimo el tiempo de la creación de imágenes por la IA a comparación de las ilustraciones hechas por mí, pero no fue el mismo resultado a pesar de su semejanza. Es lo que veíamos con Copilot. Todos los sprites eran en la misma posición y lo único que cambiaba era el pelo. Gemini, que era como la más cercana, la más que se puede hacer una comparación, aún así el pelo me lo ponía rígido, la blusa me la ponía igual, o sea, no existe esa esencia humana. En conclusión, el artista contemporáneo sí se puede adaptar y trabajar con la inteligencia artificial, pero tiene que estar consciente cuál es su objetivo generalista. S- ¿Quiere ser solamente un artista que produzca imágenes sin tener un conocimiento o la quiere ver como herramienta? Además de que, pues, tiene que saber que no tendrá autoría, que la inteligencia artificial interferirá con su proceso creativo y su flujo de trabajo. Es decir, cualquier persona podrá hacer su uso del trabajo expuesto y en futuros el artista carecerá de una autenticidad, pero podrá optimizar tareas. Ahora sí que es pensar qué es lo que quiere el artista, cómo piensa utilizar esta herramienta y estar conscientes que cualquier persona, al menos aquí en México, la inteligencia artificial no tiene autoría y qué pasará con nuestras obras. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos.